Hola amigos y amigas de Crochet Rocío, hoy les voy a enseñar a tejer un gorro muy fácil, ideal para principiantes o para avanzados, ya que solo utilizaremos puntadas básicas y muy poco material. Es un proyecto rápido, económico y perfecto para regalar o inclusive hasta para vender. Y si quieres más opciones, acá en mi canal tengo 3 estilos de gorros diferentes aprovechando la tendencia del momento. Puedes elegir el de tu preferencia. Te voy a ir dejando por acá en pantalla esas imágenes. Este gorro en color beige está tejido en punto casita. Este segundo gorro en color fucsia está tejido en punto abanico. Y un tercer estilo está tejido en puntos altos inclinados. Tú escoges el de tu preferencia. Y este sería el cuarto proyecto de gorro. Así es que todos animarnos, inspírense con estos tutoriales y no olviden suscribirse, dejar un me gusta y compartir este tutorial para que más personas aprendan. Así es que vamos a tejer juntos. Los materiales que vamos a emplear para tejer este lindo gorro son los que tenemos acá en pantalla. Emplearemos tijeras, cinta métrica, hilo de tu preferencia. Este hilo tiene un grosor aproximado de 2 milímetros y empleé, aunque ustedes no lo crean, solamente 20 gramos de hilo. La marca de este hilo es de esta y es una combinación de hilo acrílico con hilo algodón. Y muy importante, la aguja con la cual vamos a trabajar. Siempre les digo aguja acorde al grosor del hilo. Es decir, que cuando nosotros pasamos la aguja por ese ganchito pasamos el hilo por el ganchito de la aguja, quede de esta manera, ¿ok? Que no sobresalga para que cuando nosotros estemos tejiendo, ¿verdad? No se nos quede atrapada ninguna hebra de ese material, ¿ok? Así es que comenzamos. Vamos a iniciar haciendo un aro mágico. Colocamos el hilo en esta forma, sujetamos, pasamos por 2 de nuestros dedos de manera que se forme una X, pasamos acá y la aguja la vamos a pasar de esta forma, acá. Y así se forma el aro que podemos sacar de nuestros dedos. Vamos a comenzar con 3 cadenitas. 1, 2 y siempre les sugiero que cuando estén trabajando con este método de iniciar 3 cadenas, vamos a hacer la tercera un poquito grande porque ahí es donde cerraremos la vuelta. Entonces 3 cadenetas que me forman un punto alto y luego vamos a trabajar puntos altos. Tomo hilo, paso, saco, teniendo 3, paso por 2 y paso por 2. Así que llevamos 2, ¿verdad? Porque estas 3 primeras cadenetas me conforman o equivalen a un punto alto. Hice un punto alto, vamos con el siguiente, serían 3, 4, así hasta tener 18. Acá llevo 17 y con este será el 18. ¿Qué vamos a hacer ahora? Tiramos de ese extremo del hilo y vamos a cerrar la aguja con punto deslizado. Aquí la inquietud que siempre les dije anteriormente, ¿verdad? Que dejáramos la tercera cadenita un poquito más abierta. Pasamos por allí la aguja, tomamos hilo y deslizamos. Con esto tenemos la primera vuelta. Segunda vuelta. Iniciamos con 1, 2 y 3 cadenitas. Allí de donde salieron las cadenitas vamos a hacer un punto alto. Ahora 1, 2, 3 cadenetas. Nos vamos a la base y contamos 3 espacios. 1, 2 y en el tercero tejemos 2 puntos altos juntos. Y esta es la secuencia de esta vuelta. Es decir, 1, 2, 3 cadenetas, nos vamos a la base y contamos 1, 2 y en el tercero vamos a trabajar 2 puntos altos juntos. Allí donde hicimos uno, allí hacemos otro. Volvemos otra vez 1, 2, 3 cadenetas, nos vamos a la base y contamos 1, 2 y aquí en este tercero voy a hacer
2 puntos altos juntos. Esa es la secuencia de esta vuelta. 2 puntos altos juntos, 3 cadenetas y contamos 1, 2, 3 y en ese tercero hacemos el grupito de 2 puntos altos. Terminando la vuelta 2, me faltan las 3 cadenas de separación. Me voy acá justo a la tercera cadeneta y paso aguja, tomo hilo y deslizo. Me salieron un total de 6 grupitos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vuelta número 3. Nos vamos a ir al centro. Trabajamos deslizado y tejemos 1, 2, 3 cadenitas que me forman un punto alto. Allí tejemos otro punto alto. 2 cadenitas de separación y trabajaremos en estos espacios donde tejeremos 2 puntos altos. 1, 2. 2 cadenitas de separación y nos vamos nuevamente acá en el medio de los 2 puntos altos anteriores o esos puntos B que se me formaron allí. Y esa es la secuencia para esta vuelta, es decir, 2 puntos altos acá donde habíamos hecho las cadenetas de separación, 2 cadenitas y acá también 2 puntos altos. Esa es la secuencia para esta vuelta. Terminando la tercera vuelta, cerramos acá con punto deslizado. Y en esta vuelta nos van a salir un total de 12 grupitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 grupitos. Vuelta 4. Nos venimos acá al centro, hacemos punto deslizado, 3 cadenitas al aire. Allí vamos a tejer otro punto alto y tejeremos 1, 2, 3 cadenitas de separación y nos vamos acá donde vamos a tejer un punto alto, un segundo punto alto, 3 cadenitas de separación y volvemos otra vez al medio de los puntos altos. Y esa es la secuencia que vamos a emplear en esta vuelta, es decir, 1, 2, 3 cadenitas y nos vamos siempre donde estén los puntos de la vuelta anterior y tejeremos 2 puntos altos. ¿Ok? Esa es la secuencia para esta vuelta. 1, 2, 3, 4. Para la vuelta 4, esa es la secuencia, es decir, 2 puntos altos y 3 cadenetas de separación entre cada uno de los grupos. Vamos con la vuelta número 5. Nos vamos acá al centro. 1, 2, 3 cadenitas de subida que me representan un punto alto, allí otro punto alto y para el caso de esta vuelta vamos a hacer 4 cadenitas de separación, 1, 2, 3 y 4. Nos vamos otra vez donde consigamos los puntos altos y repetimos el mismo procedimiento, es decir, 2 puntos altos y 1, 2, 3 y 4. Venimos acá y esa es la secuencia que vamos a emplear para esta vuelta, es decir, 2 puntos altos, 2, 3, 4 cadenitas de separación y en cada uno de los grupos siempre vamos a trabajar en la parte central donde tejeremos 2 puntos altos. Vuelta número 6. Vamos acá al centro, puntos deslizados, levantamos 3 cadenetas que forman un punto alto, allí otro punto alto y para el caso de esta vuelta vamos a trabajar 5 cadenetas de separación, 1, 2, 3, 4 y 5 y repetimos el procedimiento. Vamos a trabajar acá en el centro donde están los 2 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas, volvemos acá, 2 puntos altos en el medio de los que tenemos en la vuelta anterior y esa es la secuencia que vamos a emplear en esta vuelta 6, es decir, 2 puntos altos y 5 cadenitas de separación.
de esta forma como lo ven en pantalla. Voy con la vuelta 7. Nos vamos a ir acá al centro, deslizado, 3 cadenitas para subir, allí punto alto. Vamos a trabajar en esta vuelta 6 cadenitas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nos venimos acá y el mismo procedimiento de 2 puntos altos en este espacio. A partir de acá no vamos a seguir haciendo aumentos como los veníamos haciendo acá en las cadenetas. Bien, porque ya necesitamos que este gorro vaya encogiéndose y tome la forma circular para que pueda entrar dentro de la cabeza. Entonces, a partir de acá y hasta que lleguemos a la vuelta 14, vamos a continuar haciendo este mismo procedimiento con 6 cadenitas de separación. Si les sirve de referencia, yo acá tengo, si lo doblamos así, vamos a decir que tengo un total de 7 centímetros. ¿Entendido? Entonces, vamos a seguir a partir de acá. Esta es la vuelta 7. Seguimos 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, conservando siempre las 6 cadenetas de separación. Y así yo continué tejiendo hasta tener un total de 14 vueltas. Aquí tenemos la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 vueltas, conservando en las últimas las 6 cadenitas de separación entre estos bloquecitos de 2 puntos. Si les sirve de referencia, la medida que yo tengo desde el inicio del gorro hasta acá, vamos a ubicarlo aquí bien, es de, vamos a suponer, 17 centímetros, ok, para darle como un número redondo, 16, de 16 medio a 17, ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a trabajar el borde de este gorro y lo haremos de la siguiente forma. Acá donde veníamos, vamos a comenzar con 3 cadenitas de subida. Acá 1, 2, 3 y en el siguiente espacio un punto alto. Y acá, como teníamos 6 cadenetas, vamos a trabajar 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Solo 6, ok. Nos vamos donde están los puntos altos y hacemos punto alto sobre punto alto. Y aquí acomodamos para distribuirlos bien. Nos vamos al siguiente espacio donde haremos 6 puntos altos porque allí tejimos 6 cadenitas. Llevo 2, 3, 4, 5 y 6. Y esa es la secuencia que vamos a emplear en esta vuelta. Acá 2 puntos altos, uno y otro, porque es punto sobre punto. Esto lo vamos a hacer por todo el contorno. Ya hice la vuelta de puntos altos, como les indiqué. Nos vamos ahora acá a la tercera cadenita, pasamos aguja, tomamos hilo y hacemos punto deslizado. Vamos acá a sacar grandecito y lo podemos cortar, ok. Este hilito que está acá lo vamos a llevar a la parte interna y lo vamos a ir escondiendo por los espacios, ok. Así lo vamos a ir llevando entre los puntos para esconderlo. Igual vamos a hacer con el hilo de la parte central, ¿verdad? Recogemos y vamos a esconderlo, ok, por estos puntos que tenemos acá. Y para mayor seguridad podemos inclusive hasta hacer un nudo, es decir, si lo paso, hago para acá esto para que no haya posibilidades de que se
deshaga, porque ese es quizás el temor que tienen algunas personas, que no les gusta hacer aro mágico porque dicen que se desata, ¿verdad? Pero si nosotros hacemos este procedimiento, difícilmente. Aquí lo vamos a esconder bien. Y muchísimas gracias por llegar hasta acá. Así quedó este gorrito, casquete, meth hat, como también le dicen. Recuerda suscribirte a mi canal y compartir, dejarme un me gusta. Y gracias a todos por estar acá.